con las clases sincrónicas. Esta noche nos toca presentar a la doctora Margarita Aguilar, es médico emergencióloga. Va a tratarnos un tema muy interesante que con frecuencia lo vamos a ver, ¿no? Las emergencias más frecuentes en diabetes. La ponencia, la doctora Aguilar. Adelante, doctora Aguilar. Buenas noches con todos, disculpando de antemano la demora. Como bien mencionó el doctor Roldán, vamos a conversar hoy o a revisar el tema de emergencias frecuentes en diabetes mellitus, ¿no? Su importancia, como bien lo he mencionado, es por la frecuencia con la que llegan a nuestra emergencia, ¿no? Bien, dentro de las emergencias frecuentes tenemos 3 eventos importantes. El primero que vamos a revisar es cetoacidosis diabética, el segundo estado hiperosmolar hiperglicémico y el tercero la hipoglicemia, ¿no? Es importante conocer un poco de la historia sobre lo que son en sí la diabetes mellitus, sus complicaciones y cómo se ha venido presentando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y cómo es que a raíz del descubrimiento de la insulina, la mortalidad incluso ha disminuido. En 1828 es que se describe el primer caso de coma diabético, donde se reporta a un joven con los signos de polidixia, poliuria y polifagia, ¿no? El cual presenta una inestabilidad llegando al coma. Se presentaron varios reportes en donde se indica que este tipo de evento se presentaba mucho en pacientes jóvenes, ¿no? Y muchos años después, Kussmaul, un alemán, médico alemán, informó sobre o agregó sobre estos pacientes una respiración característica, ¿no? Que la cataloga como profunda y forzada, sobre todo en aquellos pacientes con coma diabético. Ya en 1886 se describen otras 2 presentaciones clínicas, entre ellas una que, si bien es cierto, se caracterizaba la hiperglicemia, pero no había presencia de cuerpos cetónicos o cetonas en orina, ¿no? De ahí la presencia o el evento del estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Ya con el descubrimiento de la insulina en 1921 es que la tasa de mortalidad empieza a disminuir, ya que antes de esto, tanto por el evento de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar, la tasa llegaba hasta más del 90%. Y ya en 1923 es que se describe el primer caso tratado con insulina en un hospital de Toronto, ¿no? Entonces, tras el uso o el descubrimiento de la insulina, recalcamos que la mortalidad se redujo, ¿no? Drásticamente. Incluso en un 60% era hasta 1923. En la década en 1930, la mortalidad disminuye al 25% y en la década del 70 incluso llega solo hasta el 10%. ¿No? En la actualidad, si bien es cierto, el que tiene menor mortalidad, que alcanza menos del 2%, son los casos de cetoacidosis, y entre el 5 al 16% en los estados hiperglicémicos hiperosmolares. Bien, con respecto a la epidemiología, sabemos que la frecuencia con que llegan a la emergencia llega hasta un 30 a 40%, ¿no? Incluso de la población que ya tiene como diagnóstico diabetes. El estado o la cetoacidosis diabética tiene mucho mayor incidencia que el estado hiperosmolar, ¿no? Y la mortalidad se estima en un 2% para la cetoacidosis diabética y alrededor entre el 5 al 15% para el estado hiperosmolar. Cabe mencionar que la principal causa de la cetoacidosis diabética o su principal mortalidad ocurre hasta en un 50% en los diabéticos tipo 1. Y se ha reportado que la presencia incluso de una cetoacidosis diabética euglicémica, o sea, considerando un valor de 250, ¿no? Corresponde casi al 10% de todos los casos que pueden llegar a la emergencia. Del 10% de los diabéticos tipo 1 ya diagnosticados y los cuales son tratados con inhibidores ¿no? del cotransporte sodio, glucosa-sodio, desarrollan incluso cetosis, ¿no? Y de este porcentaje, un 5% definitivamente requiere un ingreso hospitalario o un manejo hospitalario. Debemos considerar que el pronóstico de este
tipo de pacientes va a empeorar en pacientes adultos mayores, considerando un punto corte en mayor de 65 años y sobre todo aquellos que tengan comorbilidades. Recordemos que la gran mayoría de nuestros pacientes o adultos mayores no solamente tienen una patología, usualmente tienen 2 o 3 incluidas, entre ellas o las más frecuentes que sean, ¿no?, hipertensos, renales, y a esto que se agregue un diagnóstico ya de diabetes, ¿no? Entonces, yendo ya a lo que es la fisiopatología, tenemos que tener en claro que en el caso de la diabetes existe un déficit absoluto o relativo de la insulina, que esto asociado a un incremento de las hormonas contrarreguladoras, entre ellas la más importante, las catecolaminas, ¿no?, en la cual mencionamos la epinefrina, asociado también al incremento del glucagón, el cortisol y hormonas de crecimiento, van a mantener que se presente una cetoacidosis, ¿no? Y con ello la hiperglicemia y que esto a la larga lleve a una deshidratación. Entonces, en este algoritmo, haciendo un resumen de ello, sabemos que el déficit parcial o absoluto de la insulina, asociado incluso a un factor predisponente que ya mencionaremos, ¿no?, que ya revisaremos, y el incremento de estas hormonas reguladoras van a actuar en 4 puntos importantes dentro de la fisiopatología. Van a incrementar la lipólisis, va a haber mayor utilización de la glucosa en otros tejidos, hablando de músculo, básicamente, aumento de la proteólisis y aumento de la glucogenólisis, ¿no? A nivel de liposis, a nivel del tejido adiposo, aumentará el triglicerol y esto va a incrementar la producción de ácidos grasos libres, que a nivel hepático va a producir la transformación de a glicerol, ¿no? Y esto por ende va a incrementar la cetogénesis. Esto incrementará la reserva de alcalina y por ende habrá mayor cetoacidosis. Por otro lado, el incremento de la utilización de la glucosa de otros tejidos hará que la hiperglicemia se mantenga y esto llevará a un incremento de la acidosis osmótica, de una glucosuria y va a producir dos eventos, un daño a nivel renal y también un incremento de la pérdida de electrolitos y agua que conllevará por ende a una deshidratación. Entonces, aquí lo que vamos a observar es que la hiperglicemia se va a mantener en ambas entidades, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar. Por un lado, un déficit absoluto de insulina que va a actuar a nivel del tejido adiposo y a nivel hepático, produciendo mayor ácidos libres, mayor cuerpos cetónicos y llevando a una acidosis metabólica permanente. Y por otro lado, el incremento de estas hormonas reguladoras con un déficit relativo de la insulina incrementará tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis, manteniendo la hiperglicemia, causando mayor resistencia a la insulina y por ende va a llevar a una mayor diuresis osmótica y esto a una hipotensión e incluso a una deshidratación. Debemos considerar que estos dos eventos se van a poder presentar incluso en su forma mixta, ¿no? Pueden haber los dos eventos en un solo paciente. Esto puede llegar incluso hasta un 32% de los casos que pueden llegar a la emergencia. En su forma pura, hasta un 22% de cetoacidosis y en la forma pura de un estado hiperosmolar hiperglicémico hasta un 45%. ¿Cuáles son los factores predisponentes? En realidad los agrupamos en 4 grupos, ¿no? El principal y que llega a ser un 30-40% de las causas de las complicaciones en estos pacientes son las infecciones. A la cabeza la neumonía y las infecciones urinarias. Incluso estas infecciones urinarias se vuelven recurrentes, ¿no? Por otro lado, a nivel de la piel, celulitis o incluso hasta infecciones dentales. Como patologías agudas agrupamos lo que son las trombosis o las isquemias, tanto a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel intestinal. Agregado también a procesos agudos como pancreatitis, tromboembolismos pulmonares o incluso grandes quemados. Asociado a patologías endocrinas tenemos la tirotoxicosis, el feocromocitoma y el Cushing. Y entre otros, y que es un grupo importante también de considerar, es en aquellas mujeres en edad fértil, ¿no? Durante el embarazo que pueden producir también complicaciones
una dieta inadecuada, el uso de la insulinoterapia, ya sea porque sea una dosis insuficiente o incluso por error una dosis más de lo habitual o del indicado, el uso de ciertos fármacos y drogas, ¿no? Como puede ser el uso de pacientes alcohólicos, que puede ser un factor predisponente, y la cocaína o algunos esteroides, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este evento de cetoacidosis? Sabemos que podemos determinar este evento incluso desde el triaje. Es de ahí la importancia de que en un triaje de cualquier emergencia debería haber un glucómetro para poder nosotros definir, ¿no? Si bien es cierto, tanto en el estado hiperglicémico, hiperosmolar, como en la cetoacidosis, la glicemia se va a elevar, ¿no? La glicemia se va a elevar. Tenemos ciertos valores que van a ser punto de corte que nos van a poder determinar ya desde el triaje y determinar frente a qué evento estamos encontrándonos, inclusive en el tercer evento que revisaremos también, que es la hipoglicemia, ¿no? Entonces, al ingreso, lo primero que debemos solicitar es la bioquímica, lo que incluye una glucosa, urea y creatinina, ¿no? Y una gasometría, que incluso puede ser hasta venosa en ese momento por si es que el paciente está inestable, ¿no? O como ya lo mencioné en un inicio, dentro de la fisiopatología también puede presentar hipotensión por la deshidratación o la pérdida de volumen. Podríamos hacer incluso una gasometría venosa. La osmolalidad también va a ser de importancia determinarla, y eso nos va a determinar o nos va a ayudar a hacerlo la gasometría, ¿no? Y un análisis de orina, sobre todo para ver cuerpos cetónicos o inclusive para descartar si hubiera un proceso infeccioso y que esa sea la causa desencadenante. Asimismo, la importancia de un hemograma base para poder no ver si hay presencia de leucocitos o no. Y ya según la situación o como evaluemos al paciente en esa primera hora, ¿no? Un electrocardiograma, troponinas, lipasa, pensando que esté asociado a un cuadro de pancreatitis, ácido láctico, incluso el lactato, que está ya dentro de lo que es los parámetros o los valores que nos brinda la gasometría, ya también nos va a dar, digamos, un indicio de cuál podría ser la causa, ¿no? Si fuera el caso de que el factor desencadenante o la sospecha fuera por un proceso infeccioso, es importante el cultivo desde el inicio, ¿no? Cultivo de sangre, cultivo de orina. En el caso de edad fértil, igual una prueba de embarazo, que puede ser el desencadenante, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, y la detención de drogas en orina, si fuera el caso en la historia clínica o en la anamnesis que realizaremos, ¿no? Entonces, la cetoacidosis diabética, si bien es cierto, es la primera complicación más frecuente y sobre todo en el diabético tipo 1. Se caracteriza básicamente por una hiperglicemia, por un anion-GAT elevado, por la presencia de acidosis y por la presencia de cetonas, ya sea en sangre o en orina. Los criterios bioquímicos para su diagnóstico son 3. El tener una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3 y un bicarbonato por debajo de 15 milequivalentes por litro, ¿no? Son los criterios bioquímicos para una cetoacidosis diabética. Dentro de las manifestaciones clínicas, y la más importante, es el dolor abdominal. Incluso muchas veces lo hemos confundido como un abdomen agudo quirúrgico, terminando o termina siendo incluso solo un debut de diabetes, ¿no? Está asociado también a náuseas y vómitos, por ello deshidratación, astenia, asociado a poliuria, polidixia, baja de peso, asociado a una respiración de Kussmaul, que recordemos que es una respiración forzada y profunda, ¿no? Y esto también conlleva una taquicardia, incluso hipotensión. Lo importante de todos estos síntomas es que suelen presentarse o evolucionan en menos de 24 horas, ¿no? Y hay que considerar que dentro de estas manifestaciones clínicas, la primera complicación que debemos tener en cuenta es el edema cerebral, ya que por la rápida, muchas veces corrección de la osmolaridad en este tipo de pacientes o de los trastornos hidroelectrolíticos, podemos llevar o conllevar a que se presente un edema
cerebral. Incluso también en la reposición de volumen, aquellos pacientes que de repente tienen antecedente de insuficiencia cardíaca, por la reposición de volumen en este tipo de pacientes también podemos desencadenar algún tipo de complicación, ¿no? Igual en pacientes renales. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos y su clasificación, ¿no? Debemos considerar 3 criterios diagnósticos bioquímicos y uno clínico como tal, ¿no? Vamos a ver que en la hipoglicemia leve, en la cetoacidosis leve, va a haber una glucosa, un nivel de glucosa de 250 o mayor de 250 y el pH entre 7.25 y 7.30, ¿no? Con un bicarbonato entre 15 y 18. Considerando y recordando que el valor del pH es entre 7.35 a 7.45, ¿no? Y va a haber un anion GAT mayor de 10, teniendo en cuenta que el valor normal es de 10 más menos 2, y aquí el bicarbonato, el valor normal también va a ser de 24 más menos 2, ¿no? El paciente aquí todavía se encuentra en alerta. A diferencia del severo, ¿no? De una cetoacidosis severa, donde ya el pH se va a encontrar en menos de 7, con un bicarbonato en menos de 10, un anion GAT mayor de 12 y el paciente ya clínicamente estará en estupor o coma. Bien, sabemos también que la hiperglicemia o la presencia de glucosa alta no siempre estará relacionado a un paciente con un antecedente de diabetes. Entonces, debemos considerar los diagnósticos diferenciales y tener en cuenta esta memotecnia, ¿no? Deberíamos pensar o descartar de repente el consumo de metanol, que este paciente ya consumió metanol, en un paciente urémico, ¿no? Un paciente renal que también puede estar haciendo cetoacidosis. En sí, el paciente con diagnóstico ya de diabetes o como antecedente como tal, a pacientes alcohólicos, pacientes cirróticos, ¿no? En caso de inanición, en caso del uso de algunos fármacos como el acetaminofén, el paracetamol, la metformina, el uso de soniazida, ¿no? O de hierro, en caso de acidosis láctica, en caso de consumo de timlicol o de repente salicilatos o solventes. Pues todos ellos nos va a hacer pensar en un diagnóstico diferencial, de repente en un paciente que no necesariamente tenga el antecedente de diabetes mellitus, ¿no? Bien, el tratamiento de la cetoacidosis se basa en 3 pilares importantes, ¿no? El primero es la corrección de la deshidratación mediante la reposición de volumen. Luego la corrección de la hiperglicemia, ¿no? Teniendo en cuenta la administración adecuada, sobre todo precoz e individualizada de la insulina. No en todos los pacientes vamos a utilizar, no es una regla, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Y por último, la corrección y déficit del potasio y del bicarbonato, si este fuera el caso o si fuera necesario. Son los 3 pilares en los que yo me voy a basar para poder hacer la corrección o el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Bien, entonces en este algoritmo, en resumen, la cetoacidosis, una vez que ya hicimos o identificamos el diagnóstico con todos los criterios bioquímicos y el criterio clínico, lo que vamos a dar inmediatamente es el tratamiento adecuado. ¿Con qué? Con los 3 puntos que hemos visto, ¿no? Una hidratación agresiva, considerando ciertos riesgos, sobre todo el hecho de la hipo o hiperglicemia y trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo la hipocalcemia y la hipercloremia. Esos son los riesgos que debemos de tener en cuenta cuando hagamos una hidratación, ¿no? En este tipo de pacientes y sobre todo si es que este paciente tiene como comorbilidad, de repente si es renal, ¿no? O básicamente si es cardíaco o renal. Eso es por un lado. Por otro lado, el manejo con la insulinoterapia, que ya lo mencionamos y lo recalco que debe ser precoz e individualizada. Y por último, el control del potasio y el bicarbonato si así lo requiriera. Y obviamente habría que monitorizar en la primera hora, sobre todo en la primera o segunda hora, ya los signos vitales, ver si es que hay una adecuada diuresis, ¿no? Los reajustes con respecto a la insulina, considerando también cómo están los valores de potasio, el control de la glicemia, que debe ser cada hora o cada 2 horas, el control de los electrolitos, y todo esto mediante la realización de los gases arteriales, ¿no?
Bien, ¿cómo hacemos con la reposición de la volemia? Siempre nos vamos a preguntar cómo debemos hacerlo, cuánto y con qué, ¿no? Sabemos que debe administrarse entre 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Y en el adulto, bueno, entre 1 a 1,5 litros por hora, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta con esta reposición de volemia? Que justamente en aquellos pacientes con falla cardíaca se debe administrar, digamos, con precaución, ¿no? Sobre todo porque podríamos hacer que este paciente se descompense haciendo un edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho también, o esta reposición, independientemente del paciente, si tiene antecedente cardíaco o renal, de la concentración de sodio que encontremos, de qué tan deshidratado esté y de cuánto gasto urinario tenga, ¿no? Por eso en este tipo de pacientes, desde el inicio, también hay que colocar una sonda Foley para poder valorar y ver cuál va a ser su balance, ¿no? Reconocer o saber también que en control de la glucosa, cuando ya mantengamos una glucosa entre 200 a 250, debemos estar pensando ya en agregar dextrosa o suero glucosado al 5%, ¿no? Y que la cantidad total del volumen a infundir va a depender también del déficit de agua libre que encontremos. ¿Esto cómo lo vamos a determinar, el déficit de agua libre? Mediante una fórmula ya establecida, en la cual hay una constante de 0,6, la cual se va a multiplicar por el peso corporal y por el sodio actual entre el valor normal menos 1, ¿no? Esta fórmula nos va a determinar cuánto de líquido es que ha perdido este paciente y lo que vamos a reponer y en cuánto tiempo lo vamos a reponer. Con respecto a la terapia de insulina, esta terapia, si bien es cierto, es el segundo pilar con respecto al tratamiento de la cetoacidosis diabética, hay que tenerlo en cuenta también porque, como lo vengo diciendo, es individualizado. No en todos los pacientes voy a utilizar terapia de insulina. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es conducir la glucosa al interior de la célula, conducir el potasio en la célula, invertir este catabolismo que se produce a nivel de la acidosis, ¿no? Y bloquear la descomposición de los ácidos grasos. Así también la descomposición de las proteínas en cuerpos cetónicos, porque estos dos últimos son los que van a incrementar la cetoacidosis en el paciente. Entonces, ¿cuándo debo iniciar yo la terapia de insulina? Cuando tengo un potasio mayor de 3,3, ¿no? Y se describen o se proponen dos tipos de corrección o esquemas. El primero, que deba colocar un bolo de esta insulina de 0,1 unidades por kilo, seguido de una infusión a la misma dosis por kilo por hora, ¿no? Y el otro esquema es que inicie directamente con la infusión a dosis de 0,14 unidades por kilo hora. Se ha demostrado que no hay, digamos, diferencia o beneficio entre que utilice el bolo o que directamente haga o utilice la infusión de insulina, ¿no? Pero ¿cuál es la meta de esta terapia de insulina? Que nuestra glicemia pueda también disminuir entre el 50 a 70 miligramos por decilitro o que disminuya más del 10% del valor con que ingresó en la primera hora. Esa va a ser la meta con la que vamos a tener que, o la meta que tenemos que conseguir una vez que iniciemos la terapia de insulina. Ahora, con respecto a cuándo debemos determinar o cada cuánto deberíamos controlar nosotros la glucosa una vez que ya iniciamos la terapia de insulina, lo ideal es que sea cada hora o 2 horas. Esto debe ser un valor constante y estricto, ¿no? El cual debe ser incluso escrito en la historia, ¿no? Porque ya una vez que nosotros logremos conseguir que la glucosa se encuentre entre 200 a 250 miligramos por decilitro, debemos ya considerar ir disminuyendo la dosis de insulina a la mitad, ¿no? Entonces estamos hablando de disminuir la dosis a 0,05 unidades por kilo hora y agregar justamente un suero glucosado al 5% para evitar que este paciente vaya a la hipoglicemia. En muchos casos podemos utilizar insulina subcutánea, ¿no? Y si en caso fuera ese, la dosis debe ser reducida a 0,1 unidades por kilo cada 2
horas. Y el objetivo es justamente con este tipo de insulina o este método tratar de mantener la glucosa entre 150 a 200 miligramos por decilitro, hasta que ya haya una resolución de la cetoacidosis, y eso lo vamos a determinar tanto con el pH como con el bicarbonato. Y ya una vez que esto se haya regulado, ¿no? Ya podríamos utilizar una insulina subcutánea o incluso un NPH, retirando la perfusión, la infusión de insulina una vez que el paciente ya esté alerta, y ya una vez alerta y con la corrección de la cetoacidosis, recién poder iniciar la dieta en este tipo de pacientes, ¿no? Mientras que el paciente siga cetósico, no es conveniente inicio de dieta a pesar que el paciente esté despierto, ¿no? El riesgo de que incremente dolor abdominal o la presencia de náuseas y vómitos es constante, así que es mejor primero poder corregir la cetosis en el paciente para poder hacer el inicio de la dieta bioral, ¿no? Con respecto a la reposición del potasio, el potasio debe mantenerse siempre entre 4 y 5 mil equivalentes, ¿no? Sabemos que los dos puntos claves, por decirlo así, del potasio, son los dos valores importantes, es 5.2 mil equivalentes y 3.3 mil equivalentes por litro. ¿Por qué? Porque teniendo valores mayor de 5.2 mil equivalentes por litro, sabemos que no debemos administrar potasio. El riesgo de hacer mayor daño renal también está presente, ¿no? Y ya ahí deberíamos iniciar la infusión de insulina. Y para niveles menores de 3.3 y ya se haya iniciado la insulina, lo que debemos de administrar es justamente el potasio en el equivalente según la necesidad del paciente, ¿no? ¿Por qué la importancia de esto y recalcarlo? Porque en caso de falla renal o oliguria, pues la reposición de potasio va a tener que reducirse, ¿no? Obviamente solo se va a utilizar si es que este potasio fuera menor de 4.000 equivalentes por litro, o si es que se encontrara a nivel de electrocardiográfico o a nivel del electrocardiograma signos de hipocalemia, ¿no? Como pueden ser depresión del ST, aplanamiento de las ondas T, que incluso pueden llegar hasta volverse negativas, o el incremento de las ondas U, ¿no? Entonces, frente a esta presencia de signos de hipocalemia, podríamos recién hacer la corrección, ¿no? Con respecto al bicarbonato o su corrección, el uso es muy controversial. En realidad se han hecho varios reportes, estudios clínicos aleatorizados que no han reportado, digamos, mayor beneficio. Al contrario, muchas veces la corrección abrupta o inmediata del bicarbonato incrementa el riesgo de la hipocalemia, disminuye la captación tisular de oxígeno, va a producir mayor edema cerebral y mayor en la fusión cardíaca a nivel de la contractibilidad. El bicarbonato, si bien es cierto, solo se va a corregir o se sugiere corregir si es que el paciente presenta un pH menor o igual de 6.9, o si aún presentando un pH mayor de 6.9, este paciente clínicamente está inestable o en coma profundo. Siempre que nos encontremos con hiperpotasemias, ya sea debido a potencial de reducción de la contractilidad cardíaca y de arritmias, también, va a tener que corregirse este bicarbonato, ¿no? Entonces, el aporte lo vamos a hacer según el déficit de bicarbonato. Para ello también existe una fórmula y una constante de 0.3 multiplicada por el peso corporal en kilos más el exceso de bases que podemos obtenerlo en el agua, ¿no? De este valor, el 50% se colocará en bolo y el 50% podríamos colocarlo en infusión. Bien, el segundo evento a revisar es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Como bien hemos hablado fisiopatológicamente, se debe a un déficit relativo de la insulina, ¿no? Que también asociado con las hormonas contrarreguladoras va a producir, digamos, un estado o un mantenimiento de la hiperglicemia y va a llevar a la deshidratación o mayor pérdida de electrolitos o incremento de la diuresis osmótica, ¿no? Este estado hiperosmolar hiperglicémico se va a definir por una hiperglicemia extrema,
lo que conlleva a una deshidratación y por ende a una hiperosmolaridad sérica, que va a ser lo característico en este estado hiperosmolar. Estos tres van a conducir, o la persistencia de estos tres van a conducir en el paciente a una alteración de conciencia, ¿no? Que incluso puede conducir al coma o a pesar de en ausencia de acidosis y de cetosis. Es la complicación más frecuente del diabético tipo 2. Y su frecuencia, si bien es cierto, es menor que la cetoacidosis diabética, tiene mayor mortalidad, incluso hasta 10 veces más que esta cetoacidosis, ¿no? Y sobre todo también porque se presenta en edades entre 55 a 70%. Entonces, a pesar de que no es frecuente, su mortalidad sí es alta. Dentro de las manifestaciones clínicas de este estado hiperosmolar, tenemos dos principalmente: la deshidratación y la alteración en el estado de conciencia. Asociado a ellos, síntomas y signos que se pueden presentar en el transcurso de días o semanas, a diferencia de la cetoacidosis, que es mucho más brusca su presentación y que en menos de 24 horas el paciente ya puede incluso presentar una alteración, coma, algún trastorno de la conciencia también, ¿no? Otras manifestaciones clínicas dentro del estado hiperosmolar tenemos pues la taquicardia, la hipotensión, signos neurológicos, focales y convulsiones. Muchas veces incluso puede hacer como diagnóstico diferencial o puede similar un cuadro de un ACV, ¿no? En este caso no hay dolor abdominal, lo que diferencia y lo que es la característica en una cetoacidosis diabética, que como mencionamos puede incluso simular un abdomen agudo, y podría haber fiebre debida a infección, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del estado hiperosmolar? El estado hiperosmolar básicamente tiene dos criterios diagnósticos. El primero, el valor de la glicemia. Como ya mencionamos, al igual que en la cetoacidosis, la hiperglicemia está presente, pero aquí el valor es mucho mayor, más de 600 miligramos por decilitro, ¿no? Y lo que caracteriza es la osmolaridad. La osmolaridad es mayor de 320 miliosmoles, ¿no? Es los dos criterios que van a mantener, según el ADA, ¿no? El diagnóstico, o que nos va a dar el diagnóstico de un estado hiperosmolar, hiperglicémico. Bien, el tratamiento también consiste en la reposición de volumen, básicamente. Recordemos que este paciente llega muy rápidamente a la deshidratación, ¿no? Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser la reposición de volumen. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a normalizar la osmolaridad en este paciente, a restaurar el volumen intravascular y a disminuir justamente la glicemia o la hiperglicemia, ¿no? Según las guías tanto del Reino Unido como del ADA, recomiendan al menos 1 litro de solución salina, ¿no? Normal durante la primera hora. Seguido esto ya de una infusión, dependiendo de la hemodinamia del paciente, del estado electrolítico y del equilibrio hídrico positivo, ¿no? Entonces, dependo de estos tres factores para yo poder ir valorando cuánto de volumen voy a ir reponiendo en este paciente. Hay que tener en cuenta también que si este paciente tiene algún factor predisponente como como insuficiencia cardíaca o renal, hay que valorar también el volumen que voy a reponer, ¿no? Entonces, hay que determinar primero aquí los niveles de sodio. Por ende, vamos a tener que corregir el sodio para poder yo hacer la reposición de volumen, ¿no? Ya una vez que los niveles de glucosa desciendan hasta 300, yo ya debo ir pensando en reponer con una solución glucosada al 5%, ¿no? Esto va a depender también del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Y ya adicionar esta dextrosa al 5% en dosis de 150 a 200 mililitros por hora, ¿no? Valorar periódicamente el estado hemodinámico, renal y cardiovascular en este paciente. Por eso también, como les mencionaba en el primer evento, es importante la colocación de una sonda Foley para poder ver diuresis, ¿no? Saber que lo que estamos infundiendo el paciente también está eliminando y evitar así un daño a nivel renal,
¿no? Y esta reposición debe darse dentro de las primeras 24 horas. Con respecto en el estado hiperosmolar, con respecto al potasio, en realidad para el manejo del hipocalemia o de la hipercalemia se va a manejar igual que en el primer evento, ¿no? Como en la cetoacidosis. Con respecto al bicarbonato y a los fosfatos, como ya mencionamos, hay que tener en cuenta los demás trastornos hidroelectrolíticos, no solamente sodio y potasio. También no es, digamos, que se haya evidenciado que su corrección o produzca algún, digamos, efecto beneficioso como tal, ¿no? Aquí lo que sí debemos hacer ya como criterio médico para poder de alguna u otra manera prevenir, digamos, los niveles de fosfato, de creatinina, de calcio sérico en este tipo de pacientes, ¿no? Hay que considerar también en este tipo de pacientes, ¿no? Considerar en este tipo de pacientes lo que es la anticoagulación, ¿no? Se ha demostrado también que la asociación entre la hiperglicemia y el estado de hipercoagulación tienen una mayor presentación, digamos, en los pacientes con estado hiperosmolar, hiperglicémico que en los pacientes con cetoacidosis, ¿no? Incluso el uso de dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, ya que durante la estancia de estos pacientes, considerando la edad y la comorbilidad, también pueden presentar complicaciones, ¿no? Y obviamente la prevención de las úlceras, ¿no? Eso hay que evaluarlos desde su ingreso. Consideremos, y como ya les dije, nuestros pacientes adultos mayores, que son los que con frecuencia llegan a nuestra emergencia, no solo son diabéticos, incluso muchos de ellos son dependientes parciales o incluso postrados, ¿no? Entonces hay que valorar la presencia de úlceras desde el inicio, ¿no? Considerar si hay presencia de neuropatía o ya pacientes con alteración en la conciencia, o considerando aquí el estado basal de estos pacientes, ¿no? Bien, aquí algunas fórmulas que aplicamos tanto para la cetoacidosis diabética como para el estado hiperosmolar. Bueno, con respecto al sodio corregido, ¿no? Utilizamos una constante de 1.6 por el incremento de la glucosa por encima del valor normal, ¿no? Con respecto a la osmolaridad, utilizamos la osmolaridad efectiva. Aquí hay un error, el potasio no incluiría, solamente sería 2 veces el sodio más la glucosa dividida entre 18, ¿no? El anion GAT, que bueno, ya sabemos que son la diferencia de los cationes con los aniones, ¿no? Y esto sobre todo para poder también hacer algún diagnóstico diferencial de otros tipos de hiperglicemia o cetosis que se puedan presentar en el paciente que no necesariamente sea diabético, ¿no? Considerando el valor del anion GAT en 10 más menos 2, ¿no? Y el déficit de agua para poder ver lo que es la reposición del volumen, ¿no? Bien, aquí hay un resumen de lo que es tanto a nivel de la fisiopatología, la clínica y el laboratorio, tanto en los 2 primeros eventos que estamos revisando, ¿no? Con respecto a la cetoacidosis diabética y con respecto al estado hiperosmolar. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en claro es que en la cetoacidosis diabética va a haber acidosis, ¿no? El predominio de la cetoacidosis es uno de los primeros criterios. Y eso lo vamos a considerar con un pH menor de 7.3. Y en el caso del estado hiperosmolar, lo que predomina es la deshidratación y la hiperosmolaridad, por ende, el criterio bioquímico importante en este estado es tener una osmolaridad mayor de 320 milosmoles por kilogramo. Bien, el tercer evento que vamos a revisar con respecto a las complicaciones o dentro de las emergencias en los pacientes diabéticos es la hipoglicemia. Y creo que es uno de los más importantes también porque recuerden que la glucosa la disminución de la glucosa es tiempo considerando cerebro, ¿no? Entonces,
¿Cómo vamos a definir la hipoglicemia? Como cualquier episodio de concentración de glucosa por debajo del valor normal, así se presente o no con síntomas, ¿no? Y que esto obviamente exponga al paciente a un daño. Desde el punto de vista bioquímico, definimos hipoglicemia cuando el valor de esta glucosa se encuentra en menos de 70 miligramos por decilitro, o hablando en milimoles por litro en 3.9. Es lo que considera la guía de LADA, ¿no? Ya sea en sangre venosa o sangre capilar. Y considerando también una hipoglicemia grave menor o igual de 40 miligramos por decilitro. Como les decía, sabemos y recordemos que la glucosa es indispensable para el metabolismo cerebral. El cerebro nada más consume 120 gramos diarios, ¿no? Entonces, mientras que no haya un adecuado, digamos, aporte de oxígeno y de glucosa al cerebro, el grado de hipoglicemia será más grave y mayor complicación y secuela quedará en este paciente, ¿no? Sabemos también la gran importancia que tiene a nivel del sistema contrarregulador para poder prevenir o limitar esta hipoglicemia, ¿no? Sobre todo en circunstancias fisiológicas o tras la administración de fármacos. Veremos que una de las principales causas de hipoglicemia, sobre todo en diabéticos tipo 1, insulino dependientes, es justamente el uso de esta terapia, ¿no? Entonces, los sensores, considerando los sensores más importantes de la glucosa a nivel cerebral se encuentran en el hipotálamo, son los que van a regular de alguna otra manera, o incluso dependiendo de esto, va a haber la presentación de los síntomas, ¿no? Bien, la hipoglicemia se va a caracterizar por 3 puntos importantes, ¿no? Incluidas en lo que es la triada de Whipple, ¿no? El primero va a ser un nivel bajo de glucosa. Ya sabemos que para el ADA existe o se define hipoglicemia como un valor menor de 70 miligramos por decilitro. Segundo, que haya aparición de síntomas, sobre todo síntomas a nivel neurológico, ¿no? Y tercero, que haya mejoría de estos síntomas ya con un tratamiento o aporte de glucosa o de carbohidratos. Entonces, estos 3 criterios me van a dar como tal la presencia de hipoglicemia. Bien, fisiopatológicamente sabemos que la primera respuesta que va a ocurrir es la inhibición de la síntesis de insulina endógena. Esto va a conllevar a que haya un incremento de la neoglucogénesis hepática y por ende una disminución del empleo de la glucosa en los diferentes tejidos, sobre todo a nivel de músculos, ¿no? Y esto va a incrementar el empleo de otras fuentes de energía y esto va a producir mayor presencia de cuerpos cetónicos y mayor lactato, ¿no? Sabemos que hay escasas reservas de glucógeno y esto va a conllevar justamente a estos 2 eventos importantes para poder conseguir energía de otros tejidos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener que tener en cuenta en este evento, ¿no? En esta complicación o presentación de una descompensación de un paciente diabético? Las dosis excesivas de insulina, que generalmente son por error, ¿no? Por eso se considera de que también no solo el paciente debe saber cuánto de dosis de insulina utiliza, sino también el familiar, ¿no? Para corroborar que sea la dosis adecuada y evitar justamente que por error este paciente haga una hipoglicemia. Otro factor de riesgo son aquellos pacientes renales, ¿no? Sobre todo pacientes que entran a diálisis, pacientes con daño hepático crónico, hablamos de cirróticos, ¿no? Patologías digestivas que también nos van a llevar como factor de riesgo a presencia de repente de diarreas, vómitos, ¿no? La baja brusca de peso, ¿no? Aquellos pacientes, independientemente de ser ya diagnosticados de diabetes, que entren a una dieta estricta, ¿no? Y que por ende no hay un aporte adecuado ¿no? de carbohidratos, va a producir en estos pacientes la hipoglicemia.
El ejercicio intenso, ¿no? Sabemos que también va a ser el uso de, no solamente de la energía a nivel muscular, y por ende, si no hay un aporte previo de carbohidratos, también va a presentar hipoglicemia sin necesidad de ser un paciente con antecedente de diabetes. Y el alcoholismo, ¿no? Entonces, estos son 7 factores importantes que hay que considerar y tener en cuenta en aquellos pacientes que no necesariamente, excluyendo el primero, obviamente, tengan algún episodio de hipoglicemia en el transcurso de su vida, ¿no? Entonces, agregar a ese grupo de factores también aquellos pacientes ya diabéticos, ya consignados o con diagnóstico de diabetes, cuánto de tiempo de este diagnóstico tienen, ¿no? Por otro lado, considerar a nuestros adultos mayores que tienen mayor fragilidad y que con frecuencia son los que más acuden a la emergencia. Y por otro lado, la polifarmacia, ¿no? Que considerar que algunos medicamentos van a interactuar o van a intervenir con respecto a la función de la insulina y con respecto a lo que es la fisiopatología del consumo de carbohidratos, y que esto pueda llevar por sí a un episodio de hipoglicemia. Las causas las agrupamos en 5, ¿no? En cinco ítems, ¿no? El primero, y el que es uno de los factores de riesgo, que son los secundarios al tratamiento de insulina, y que con mayor frecuencia son los que llegan a la emergencia también, ¿no? Ya sea por un exceso, ya sea por el cambio de insulina, o ya sea también porque hay un aumento de la absorción por vía intramuscular, ¿no? El otro grupo es aquellos secundarios al tratamiento con antiglicemiantes orales, también, ya sea por el exceso de dosis o considerando aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, que sabemos que en este tipo de pacientes la acción no va a ser la misma, ¿no? Por otro lado, la que está relacionada a la ingesta, ya sea por ayuno, ya sea porque no hay un aporte adecuado de carbohidratos, o porque haya presencia de vómitos y diarreas, ¿no? Con respecto al aumento del consumo periférico de glucosa, aquí agrupamos a lo que es la actividad física, que es también uno de los factores de riesgo, y lo que consideramos como el estrés también, ¿no? Y como les decía hace un momento, las interacciones, sobre todo con los salicilatos. Con los salicilatos se ha descrito que pueden producir hipoglicemia grave y prolongada, sobre todo si es que está asociado al uso de las sulfonurias, ¿no? Otras interacciones con los fibratos, con los diuréticos, ¿no? Sobre todo los de ASA, furosemida, con algunos antimicóticos, con el alopurinol e incluso con algunos barbitúricos. Bien, entonces, la hipoglicemia, si bien es cierto, su principal reflejo clínico, su primera o su grupo de síntomas y signos van a ser los cambios neurológicos, ¿no? Los síntomas iniciales o la primera respuesta que va a haber es la del sistema nervioso autónomo, ¿no? Ya sea con síntomas o signos adrenérgicos y con signos o síntomas colinérgicos. Dentro de los adrenérgicos tenemos el temblor, las palpitaciones, un paciente ansioso, ¿no? Y dentro de los colinérgicos, un paciente que presente sudoración, hambre o incluso parestesias. Ya cuando el déficit de glucosa es lo suficientemente grave, o hablamos ya de una hipoglicemia grave, menor de 40 miligramos por decilitro, o esto es prolongado, ya se presentan los síntomas neuroglucopénicos, caracterizados básicamente por los síntomas neurológicos como tal. El paciente puede producir cefalea, alteraciones en el comportamiento, o está muy irritable, muy agresivo, ¿no? Disminución incluso en el sistema de conciencia, llegando al coma. Puede presentarse convulsiones o incluso alguna focalidad neurológica. Muchos de nuestros pacientes que llegan al triaje, ¿no? Y evidenciamos una focalidad o un signo de focalización, pero sabemos que este paciente es diabético como antecedente porque solo podemos preguntar en el triaje, y tenemos la disponibilidad de un glucómetro, inmediatamente desde ahí ya podríamos diferenciarlo si se trata de un ACV o de un episodio de hipoglicemia, ¿no?
Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales que también deberíamos considerar dentro de los pacientes que presenten evento de hipoglicemia. Bien, aquí les presento un cuadro básicamente clínico con respecto a los niveles de glucosa, ya sean en miligramos por decilitro como en miliosmoles, ¿no? Y como nos damos cuenta, hay un valor incluso menor de 50, ¿no? Entre 50 y 45, ya los síntomas neuroglucopénicos ya se van a hacer presentes, ¿no? Con un valor de menos de 40 y el paciente incluso llega a presentar convulsiones o el coma. Esto básicamente, recordemos también que va a estar regulado por todo lo que es la respuesta de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Recordemos que hay una supresión endógena de la insulina, entonces con mucha más razón los síntomas se van a hacer presentes básicamente autonómicos, ya como les mencioné, o adrenérgicos o colinérgicos, ¿no? Lo que debemos evitar justamente aquí es que este paciente llegue al coma. Es mucho más peligroso una hipoglicemia, recordando que es lo que necesita como tal oxígeno y glucosa el cerebro, mayor daño a nivel cerebral, que, que estar frente a un paciente con una hiperglicemia, ya sea en cualquiera de los dos eventos que hemos mencionado al principio, como cetoacidosis o estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, lo que más nos debería preocupar es una hipoglicemia por la secuela que puede dejar esto por el tiempo prolongado en el cual también se puede encontrar, ¿no? ¿Cómo clasificamos? Según el ADA, lo clasifica en 3 niveles, ¿no? El primer nivel, considerando una glucosa menor de 50 miligramos por decilitro, o si es en milosmoles 3.9, que sea mayor de 54 miligramos por decilitro y 1 miliosmoles por litro como valor fijo 3, ¿no? Un segundo nivel en que me encuentre con una glucosa menor de 54 miligramos por decilitro, y un tercer nivel donde hay un evento severo, en donde ya se presenta una alteración mental o que este paciente requiere ya de una asistencia médica u hospitalaria, ¿no? Entonces son los 3 niveles en los cuales los ha catalogado en la Asociación de Diabetes, ¿no? Esto está ya descrito desde el 2019. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente es el glupado, ¿no? O ya sea intramuscular o subcutáneo, o en tal caso la glucosa al 50%, perdón, intravenosa, ¿no? Si han sido tratados con insulina, básicamente el factor es por la insulina, ¿no? Debemos valorar cada 15 minutos. Primero, si en 15 minutos damos el aporte de glucosa y este paciente recupera, entonces lo que debemos de hacer es suplementar con hidratos de carbono y obviamente hay que buscar la causa, ¿no? Aquí lo primero hay que corregir la glicemia y posterior a ello buscar la causa. Y frente a eso ya hacer un ajuste del tratamiento si es que en caso fuera la insulina como factor de riesgo. Si no se recupera, habría que hacer nuevamente un aporte de glucosa al 50% endovenoso, valorar en los 15 minutos y nuevamente si recupera, buscar la causa, suplementos de hidratos de carbono, ajustar el tratamiento y si no recupera, obviamente esto ya debe ser atendido en un centro hospitalario, ¿no? ¿Cuándo es que yo debo derivar a un hospital, ¿no? Si es que la hipoglicemia es grave, que esté asociado a antiglicemiantes, que la glicemia post tratamiento ya continúe en menos del 70 miligramos por decilitro, si ya hay alteraciones del estado mental, en caso de pacientes adultos mayores o que tengan comorbilidades importantes, ¿no? Y en caso de dudas de que hay un diagnóstico. Ahora, con respecto a esto, una vez que ya el paciente llega a la emergencia, lo que nosotros hacemos, como les mencionaba, es la corrección inmediata de la glucosa, ¿no? De esta hipoglicemia. ¿Mediante qué? Mediante la administración de glucosa al 33%. Administramos 4 ampollas y cabe recordar que cada ampolla de dextrosa al 33% nos va a brindar 6.6 gramos de glucosa, ¿no? Entonces lo que debemos corregir, lo que está indicado es que se corrige entre 15 a 25 gramos de glucosa entre 1 a 3 minutos. Luego de esto debemos mantener al paciente con una infusión de suero glucosado, ¿no? O dextrosa al 5 o 10%. Bien, dentro de las recomendaciones en general,
lo que nosotros debemos hacer es prevención. Prevención desde casa, ¿no? Educar al paciente y no solamente al paciente, sino también a los familiares. Recordemos que si bien es cierto, la gran mayoría de pacientes son adultos mayores, es siempre este paciente que se encuentra a cargo de alguien, ¿no? Entonces, el familiar debe conocer bien la medicación en este tipo de pacientes. El manejo no solamente va a ser del médico, sino también del familiar y del paciente. Y obviamente con un manejo de especialistas capacitados, ¿no? Los pacientes con tratamiento de insulina es fundamental que el paciente y el familiar tengan una adecuada instrucción con respecto al uso de la insulina, ¿no? Con respecto a la alimentación y a la calidad de vida, ¿no? ¿En qué sentido? Al tipo de ejercicios que debe estar, o sea, que debe realizar este paciente. Ahí en calidad de vida lo que está obviamente incluido es alimentación y ejercicio, ¿no? En pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo en aquellos con edad avanzada, hablamos de más de 65, 70 años y que tengan factores de riesgo, sobre todo cardíacos y renales y cirróticos o con alguna patología hepática, ¿no? Se debe aconsejar sobre evitar secretagogos, ¿no? ¿A qué me refiero? Sobre el uso de las sulfonilureas, ¿no? Especialmente aquellos que son de vida media larga, ¿no? Y en el caso del tratamiento con insulina es preferible utilizar tanto los análogos, ¿no? Los rápidos como los lentos, frente a aquellas insulinas humanas como la NPH, ¿no? Estos han demostrado una menor tasa de hipoglicemia en este tipo de pacientes. Esto básicamente en aquellos pacientes, o estas recomendaciones básicamente en aquellos pacientes que ya tienen como antecedente diabetes mellitus, ¿no? Porque recordemos que no solamente en ellos se va a presentar en algún momento de su vida algún episodio de hipoglicemia como tal. Bien. Aquí algunas fuentes de información en las cuales pueden seguir revisando sobre este tipo de complicaciones en la emergencia de pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Incluso los que todavía estén diagnosticados con esta enfermedad, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema. Doctora, tengo una pregunta. Sí. En el caso de la cetoacidosis diabética, ¿no? Que se saca que no es un estado hiperosmolar por el hecho de que el pH es ácido, ¿podría darse que el anion gap en lugar de ser alto o normal esté bajo, realmente disminuido? ¿Y por qué sería si es que sí se puede dar ese caso? En el caso me dices de la cetoacidosis diabética. Ya, me dices si podría haber un pH, Una acidosis metabólica, pero con anion gap bajo. Sí podría presentarse. O sea, el criterio básicamente, como bien lo he mencionado en este cuadro, si bien es cierto, debería estar el anion gap elevado, ¿no? Pero sí puede haber el caso de que se presente como normal, ¿no? Como normal o bajo. Lo que va a primar aquí básicamente es la glicemia y el pH. Esto nos va a dar el diagnóstico básicamente de cetosis bioquímico, ¿no? Porque ya digamos que al examen clínico también vamos a ver otros criterios. Pero lo que aquí prima es básicamente el valor de la glucosa y el pH, que es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Sí puede presentarse anion gap, normal o bajo. Doctora, y en cuanto al manejo, en la reposición de potasios, el potasio está en un valor normal entre 4 y 5. ¿Sería indicado de todas maneras hacerle una reposición? Porque al momento de controlar esa acidemia, el potasio de todas maneras baja, ¿no? Pero si el paciente lo presenta normal, ¿sería necesario? No, por eso les decía que lo de la terapia de la insulina es individualizada. Nosotros usualmente, si bien es cierto, lo primero que hacemos es la gasometría, que es lo primero que tenemos a la mano y es lo que va a salir en 5 o 10 minutos, ¿no? Exagerando 10 minutos, porque el esperar un valor sérico nos va a tomar 2 horas. Si este paciente 2 horas en esta condición no es lo ideal. El tratamiento debe ser en la primera, segunda hora. Entonces,
Para la reposición del potasio, lo que podríamos hacer es esperar el sérico, ¿no? Si los valores normales en el AGA nos muestran un potasio que está dentro del valor normal, entonces podríamos esperar el sérico y de acuerdo a eso recién hacer la reposición si es que así lo amerita, ¿no? No es de inicio. Lo de inicio es básicamente la hidratación. Perfecto, doctora. Y otra duda, en caso del paciente presente, además de esta acidosis, una hiponatremia, o sea, el sodio depletado, la indicación de todas maneras sería reposición de volumen y habría otro manejo adicional. No, lo primero que hay que hacer es la corrección del volumen, ¿no? Es lo primero. Mucho más en los pacientes con estado hiperosmolar. Muchos de estos pacientes llegan con hipernatremia, ¿no? Entonces, y es por la deshidratación básicamente. Entonces ahí primero hidratamos y después de eso hacemos corrección de sodio si así lo amerita, ¿no? Pero sí, ahí la reposición es enérgica en ambos. El primer pilar es la reposición de volumen. Gracias, doctora. Justo por comentario, hoy me encontraba de guardia en shock trauma en la tarde, nos llegó un paciente referido de Cañete, un paciente que llegó a Cañete el día de ayer con 900 de glucosa. Digamos, la historia es esta, ¿no? Ayer fue 26, el día 25 va por un malestar, dolor abdominal, al parecer no le dan mayor importancia, tratan el dolor y lo mandan a casa. Y el día de ayer llega porque ya estaba con trastorno del sensorio. Le hacen la medición de la glucosa y se encontraba en 900 de glucosa. Entonces, bueno, empiezan a manejarlo, pero como era un lugar en donde no tienen mayor resolución, deciden referirlo aquí al hospital Rebagliati. El paciente llega confuso a triaje, le controlan una glicemia de 500 y lo pasan, si bien es cierto estaba con las funciones vitales estables, pero al verlo confuso y con una glicemia en 500, lo consideran una prioridad 1 y lo transfieren a shock trauma, ¿no? En shock trauma se le hace el AGA y efectivamente el paciente tenía un pH en 6.9 con un bicarbonato en 3.5, ¿no? Entonces, este paciente debuta, no tiene ningún antecedente, 45 años, y debuta con un dolor abdominal al que no se le dio quizás la importancia de vida, considerando que no tenía antecedentes y considerando pues que el paciente estaba todo el tiempo estable, ¿no? ¿A qué voy? A que recordemos que justamente en el caso de la cetoacidosis, la presentación de los síntomas es más brusco. Este paciente en menos de 24 horas llegó incluso, o pudo haber llegado incluso a un estado mucho más severo o un estado de coma, ¿no? Bueno, se le hizo, no sé si me hubiese gustado poder pasarles las evoluciones de los AGAs para que vean cómo hemos, haciendo la corrección inmediata, logramos hacer que este paciente, el último control que se le hizo fue justo antes de que saliera de la guardia, ¿no? Y reponiendo volumen, logramos que ya este paciente terminara con un, bueno, les voy a leer porque ahorita no tengo cómo conectar para poder mostrarles, me disculpan más bien, pero él ingresa con un pH en 6.9, ¿no? Y un bicarbonato, como les decía, en 3.7, con una glicemia en 507, ¿no? Entonces se le empezó a infundir volumen, tenía un potasio en 3.1, ¿no? Entonces, empezamos a darle volumen y el AGA de la hora, del control de la hora, ya tenía un pH en 7.1, ¿no? Con un bicarbonato en 7. Y el último control, que fue ya como a las 7 de la noche o un poco más, ya tenía un AGA en 7.25 con un bicarbonato, bueno, que todavía se mantenía en 10, ¿no? Y un potasio en 2.9. Entonces lo que empezamos a reponer ahí fue se empezó a hacer la reposición de potasio en la infusión, ¿no? De cloruro, como también en retos, ¿no? En retos calculamos junto el valor que necesitaba reponerse y empezó a hacerse
se agregó ese tratamiento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, si bien es cierto, muchas veces no le damos importancia a ciertos síntomas, como en este caso, que es lo que pasó con este señor, ¿no? En 24 horas ya este paciente se complicó, ¿no? Todavía neurológicamente seguía confuso, a pesar de que ya la última glicemia, incluso en el AGA, estaba ya en 260 y estábamos ya en la espera para poder iniciar el suero glucosado, ¿no? Él seguía confuso. ¿Cuánto tiempo estaría él digamos, con esta hiperglicemia permanente? Porque él regresa a casa, ¿no? Aparentemente con el dolor tratado, el dolor abdominal, y en 24 horas retorna nuevamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen ningún antecedente, ¿no? A veces es pecar de más que evitar hacer, digamos, alguna prevención en el hecho de algunos síntomas, ¿no? Como anécdota, justo al día de hoy, que teniendo en cuenta el tema que teníamos que revisar, se presentó hoy en shock trauma, ¿no? Bien, no sé, Valeria, si es que tengan alguna otra pregunta más o alguna duda. Doctora, buenas noches. Y en caso de que tenga un paciente con trastorno mixto en cetoacidosis y también tiene características de hiperosmolaridad, ¿cómo sería el manejo? Ya, si fuera un trastorno mixto, va a privar, igual, en ambos es la reposición de volumen y voy a tener que ir haciendo las correcciones en paralelo, ¿no? Ahí voy a tener que corregir el sodio para poder también, si bien es cierto, reponer el volumen, ver cuánto de déficit realmente tiene para poder no sobrepasar esa osmolaridad y no hacer, digamos, algún otro trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y en paralelo, si amerita, voy a tener que utilizar la terapia insulínica. Como lo mencioné al inicio, pues rara vez se presenta, es casi en un 22%, si no mal recuerdo, el estado mixto, que sí se presenta, no, perdón, un 32%, ¿no? En su forma mixta. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, Valeria o... No, doctora, al menos en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguno desea abrir su micro para preguntar algo más. Si no, de lo contrario, damos por concluida la clase y procedo a cerrar el Zoom, la sala. Uh-huh. Creo que no hay ninguno, doctora. Bien, bien, Valeria. Entonces, bueno, de antemano, muchas gracias. Para cualquier duda, igual mi correo está en la primera diapositiva y atentos a cualquier pregunta que ustedes puedan o necesiten solver, ¿ok? Gracias por la atención también, chicos. Gracias, doctora.